Hola amigos de la esquina 506. El día de hoy nos acompaña la licenciada María del Carmen Rojas Guzmán. Ella también es politóloga, conocida como Carmen, ¿verdad, Carmen? Hola, Alex, ¿qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. No, no, gracias a usted por brindarnos este tiempo, porque Carmen, hay algo muy importante. Siempre las estafas en los bancos se han dado, creo yo, o sea, tengo uso de razón, pero en las últimas semanas se han vuelto más visibles porque algunas personas consideradas del medio, periodistas, presentadores, han sido estafados o estafadas. Entonces, esto creo que en el último mes, mes y medio, hablando pues puntualmente de Glenda Peraza, que ella denunció en redes sociales que había sido estafada por medio de una llamada telefónica, hablando también de Fabiola Herra, que no dio detalles, pero sí dijo que había sido estafada. Eso le ha dado más visibilidad, creo yo, mediática en los últimos días. Ujú. Usted tiene una organización o un movimiento que se llama Gente Estafada en los Bancos de Costa Rica. Cuénteme cómo nació el movimiento, cuántos años tiene de ese movimiento y qué logros han obtenido como movimiento a la fecha, a nivel nacional, a nivel de autoridades, a nivel de bancario, a nivel de todas las diferentes entidades que tienen que ver con este asunto. Bueno, el 17 de mayo del año pasado fue cuando yo sufrí la estafa. Eh, yo decidí, porque una de las cosas que me llamaba la atención cuando leía acerca de personas estafadas es que siempre era con identidad protegida que las personas declaraban. Entonces a mí me llamó la atención por qué las personas no decían su nombre. Justamente cuando a mí me dan el primer espacio de una entrevista en La Nación, yo les digo que yo quiero dar mi nombre, que yo no quiero aparecer como una persona anónima. Entonces, digamos que ahí marcó una diferencia, porque a partir de ese momento yo empiezo a llamar y a decirle a las personas que nosotros no tenemos por qué ocultar nuestra identidad, que no somos estafadores, que somos víctimas. Ok. Exacto. Ujú. Justamente ese día de esa primera entrevista, porque vamos a ver, cada persona que tiene una estafa es un proceso tan confuso y tan doloroso que uno siente vergüenza, rabia, impotencia, indefensión, nos enfermamos, no solo emocionalmente, sino que entonces nuestro organismo se altera. Es más, tenemos un doloroso caso en el movimiento de una persona que murió después del estafa. Tenemos otro que le dio un infarto, pero él sobrevivió. Nada más que ahora es cardiópata. Entonces, ¿qué pasa? Yo en ese momento, recuerdo que en la primera entrevista, cuando yo me levanté de la silla, dije, debería de haber un movimiento. Pero eso que uno dice así, ¿verdad? Y entonces le dije a la periodista, ¿usted no me podría dar nombres de personas que le hayan dado declaraciones? Y bueno, así ella me dijo, mire, vi tal cosa en Facebook, mire, y así comencé como a buscar personas y a construir el movimiento. El movimiento nació el 2 de junio del año pasado. Del año pasado. Tiene un poco más de Exactamente. un año. Un poco más de un año. Exacto. O sea, 15 días después de que a mí me estafaron. Lo primero que hay que establecer es que el boom de las estafas bancarias, la tormenta perfecta se dio con la pandemia. ¿Por qué? Porque a partir de la pandemia se nos solicitaba pues no salir, no visitar bancos y recordemos que a partir de eso los bancos empezaron a activar SIMPE. Las personas que no sabíamos usarlo, aprendimos a usarlo, ¿verdad? Porque se volvió una necesidad. De hecho, ya uno no podía ir al banco, los recibos se pagaban por SIMPE, el dinero se recibía en las cuentas, la pensión, los salarios, todo. Entonces, las transacciones por SIMPE se hicieron millones de transacciones por SIMPE. Entonces, lo que antes eran asaltos a los bancos, por ejemplo, que recordamos, ¿verdad? Que hace años de pronto aparecían enmascarados asaltando en el banco allá por Cóbano. Um,
se transformó y se convirtió en otro tipo de delito, porque al volverse esto, unas transacciones en línea, eh, se empezó a dar un tipo de estafa diferente, que es la estafa cibernética, ¿no? Justamente ahí dentro de las cuentas, y las víctimas, esto empezó yo creo, porque hasta aquí se ha dicho que es un tema de los reclusos de la reforma, y a mí me parece que decir eso es una cortina de humo, porque esto es mucho más. Hay una red de crimen organizado en el país dedicado a hacer estafas, con equipos sofisticados, con call center, con computadoras y equipo de cómputo de punta, con tecnología de punta y Sí, o con sea que información y perdón, con perdón, complicidad. perdón que le interrumpa, doña Carmen. Importantísimo. Las estafas que normalmente, o los asaltos que se dan, no sé, el caso de Monteverde, Cóbano, que usted mencionó anteriormente, pues en tiempos de la pandemia, obviamente que cambiaron y ahí hubo un semillero de estafas vía telefónica, o sea, de estafas a los usuarios, porque todo lo hacíamos en línea. ¿Usted considera que no es o no son los reos de la reforma los principales responsables de estas estafas? O sea, hay grupos organizados en el país o fuera del país, con complicidad de quién, con complicidad de las autoridades, con complicidad de los bancos, con complicidad de quién. Vamos a ver. Eh, Efectivamente, sí hay estafas desde la reforma, porque no podemos negar que hay, pero cualquier persona que haya sido localizada desde la reforma, uno lo nota. Tal y como han publicado los medios de comunicación social, porque incluso los detectives del OIJ han dicho que han secuestrado textos con guión, ¿verdad? Con guiones escritos para hacerle llamada a los clientes. Efectivamente, esas llamadas de la reforma se caracterizan porque tienen un guión específico y cuando uno los desorienta o percibe que es desde la reforma, usualmente se ponen muy molestos y te insultan, te cortan y hasta ahí llegó. Usualmente ese tipo de llamadas lo que te dicen es que mira, en este momento a usted lo están estafando, le están sacando el dinero de tal cuenta. Y así, pero el guión lo publicaron inclusive en manuscrito, ¿verdad? Como ellos lo tienen así de sencillo, así de escrito con falta de ortografía y todo esto, ¿ok? Entonces, creo que por ahí empezó el tema. Pero ya hace años, hace ya varios años que esto no va solo por ahí. ¿Por qué? Porque si partimos de que los reclusos de la reforma tienen restricciones, eh, no solo de señal, sino para ingresar equipo. Partimos de que lo que tienen son telefonitos muy chiquititos, muy básicos, que los llevan escondidos las personas que ingresan. Y mire, si se están dando estafas desde SICOP, diciendo que es SICOP, yo creo que si cualquiera de nosotros va a la reforma y le pregunta a los reclusos qué es SICOP, no saben de qué se trata. Y resulta que cuando las personas, SICOP, que es el sistema de transacciones, perdón, de transacciones, no de venta y compra de servicios del Estado, donde las personas tienen que registrarse para ofrecer sus servicios o para comprarle al Estado, que se supone que es una plataforma absolutamente segura, porque ¿qué puede haber más seguro que eso? Imagínense los millones que se manejan ahí. Entonces resulta que esa plataforma donde participa el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, RAXA, de ahí están haciendo estafas, porque resulta que cuando una persona entra a ofrecer o a comprar servicios y le cuesta registrarse porque parece que es un poco engorroso, entonces un rato después los llaman con el teléfono que aparece ahí, que es el del Banco Central, y dice claramente SICOP, mire, es que vimos que usted inició el registro y no lo pudo concluir y lo estamos llamando para ayudarle.
Entonces, eso quiere decir que clonan los números telefónicos de las centrales o que efectivamente están llamando desde la central per se. No, parece que hay una aplicación, me han dicho, como que ellos Ujú. superponen el teléfono del banco o de SICOP o de lo Ujú. que sea y a uno le sale ahí. Ahora, yo me pregunto, porque a mí una vez me pasó que me llamaron del Banco Nacional y a mí me salía el teléfono del Banco Nacional que yo me sé. Yo soy cliente del banco. Y entonces resulta que yo llamo por otro teléfono y le digo al banco de que cómo es posible que me están llamando de eso y me dicen, ah, no, es que usted no tiene que hacer caso porque es que mire que tienen una aplicación así, así. Pero ¿cómo? Es decir, ¿cómo es que los bancos no resuelven eso? Eso lo Pero, tenemos que resolver los clientes. pero entonces aquí la parte de la complicidad sería de las instituciones a lo interno que llegan y dicen, mira, vino Alex Murillo, empezó un trámite, no lo pudo terminar, aquí está el número de él, llámenlo, o a eso es a lo que usted se refería que hay complicidad dentro de las diferentes instituciones. Vamos a ver, me parece que la complicidad se manifiesta de diferentes maneras. Me parece que la primera cómplice de las estafas son los sistemas de seguridad que tienen los bancos. Así como antes se esmeraban en tener eh, policías o custodios cuidando ahí a la entrada de los bancos y bueno, esas donde lo meten a uno para entonces quítese los anteojos y quiero ver qué lleva aquí. Es decir, yo creo que la seguridad es más complicada lo que nos aplican a los clientes cuando vamos a los bancos que a los ciberdelincuentes, a los estafadores. Por ejemplo, yo trato de sacar del banco, de mi cuenta del banco, un monto que exceda el límite diario que tiene el banco. 1.700.000, algunos bancos, 2 millones otro banco, y me dicen, usted no lo puede sacar, ya usted superó el límite. ¿Y cómo es posible que en 20 minutos los estafadores sustraigan 20 millones, 35 millones, 80 millones? ¿Cómo es posible que eso se esté dando y que los bancos no sean capaces de detectarlo? Bueno, muy sencillo, porque tienen equipos de seguridad pobre, obsoletos incluso. Y mire, Alex, esto no es un secreto. Justamente la semana pasada, el director de riesgo corporativo del Banco Popular y el auditor general, La Nación publicó un documento que ellos emitieron, un informe, donde se dice que el sistema de seguridad del Banco Popular es obsoleto. Ellos dicen que para el tema de créditos, pero Ujú. olvidémonos, eso es para todo. La Contraloría General de la República, me parece que en un oficio del 2017 ya había dicho que la seguridad en ese banco era muy débil y que igual tenían sistemas obsoletos. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento, por ejemplo, el año pasado, cuando a mí me estafaron, recuerdo que entonces entrevistaron a un señor experto en ciberseguridad. Entonces él decía que los bancos más seguros son los que tienen doble autenticación. Yo en ese momento no sabía qué era eso, pero bueno, me puse a averiguar. Y resulta que doble autenticación tiene, por ejemplo, el Banco Nacional de Costa Rica. ¿Por qué? Porque tiene clave y porque tiene token. Y de ahí, pero resulta que es el banco que ocupa el deshonroso primer lugar en estafas. El Banco Popular solo exige clave, o sea, es muy sencillo. Y los demás bancos, o el Banco de Costa Rica, clave y la clave dinámica, que Claro. es un banco donde se dan pocas estafas, vale decir. Ahora, licenciada, dígame una cosa. ¿Considera usted o está demostrado que los bancos públicos, los bancos gubernamentales, son los que tienen los sistemas de seguridad más débiles o cómo estamos en la banca privada? O sea, ¿hay una diferencia en la parte de seguridad? Me parece que, vamos a ver, obviamente los bancos públicos del sistema bancario nacional, los bancos del Estado, tienen Claro. más clientela, ¿verdad? Entonces, obviamente, si tienen mucho más clientes, pues tienen también
una cantidad mayor de estafas. Sin embargo, pareciera que en los bancos privados se han venido cuidando y se dan menos estafas realmente. Entonces, por ejemplo, nosotros en el movimiento tenemos dos casos del BAC San José, uno o dos de Scotiabank, algunos de cooperativas, de Copenhague, de Copeservidores, de MUCAP. Entonces, sí los hay, pero es menos. Si uno ve la situación, da la impresión de que efectivamente los bancos privados han cuidado más su seguridad porque esto requiere una mayor inversión, obviamente, ¿verdad? Pero además el riesgo reputacional tiene un precio alto para los bancos, en la medida en que la gente vaya perdiendo la confianza. Por ejemplo, nosotros nos sorprende que ahora en nuestra página la gente dice, no, 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 yo el dinero en la casa, el dinero en la casa. Entonces, por ejemplo, el día que pagan las pensiones, dicen que son filas que le dan vuelta a la cuadra de todas las personas pensionadas que reciben su pensión y deciden mejor llevársela a su casa. O sea, Claro, prefieren tomar esto el es un riesgo de que poco. los asalten, prefieren tomar el riesgo de que los asalten a pie, saliendo del banco, agarrando el autobús, el taxi o el carro, a O en la que, casa, o exactamente, o en la casa. o en Carmen, la algo casa. muy importante, ¿cuál es la respuesta que recibimos en esta parte comparativa de la banca estatal y de la banca privada? Cuando hay una estafa, o sea, llaman, estafaron a Juan Pérez y Juan, bueno, me imagino que primero se vuelve loco, no sé, se desespera porque creo que es algo muy normal, se enoja consigo mismo y hay toda esa parte de sentimientos que como humanos tenemos. Y luego pienso, nunca he estado, hasta el momento nunca he tenido la mala experiencia de sufrir este tipo de fraude. Eh, Pienso que lo primero que uno hace es llamar al banco a ver qué le soluciona. ¿Cuál es la respuesta que se tiene? ¿El banco te guía en los pasos a seguir? ¿Simplemente te abren un ticket? ¿Hay que hacer algo adicional después de hablar con los bancos? ¿Hay que ir a la fiscalía? ¿Hay que poner la denuncia en alguna parte? O sea, ¿cuál es el proceso correcto, legal correcto que hay que hacer después de que uno sufre una estafa? Mire, en realidad la relación de la clientela con los bancos es directa. Por ejemplo, cuando uno abre una cuenta o cuando ingresa un depósito. Pero resulta que cuando se empezaron a dar este tipo de estafas y los tribunales empezaron a fallar a favor de las víctimas, los bancos se pusieron de acuerdo entre ellos para establecer un protocolo. Ese protocolo implicaba o implica que lo primero que tiene que hacer es ir al OIJ. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco no atiende a su cliente o a su clienta y lo manda a seguir un camino tortuoso. Primero, vaya al OIJ, haga fila, eh, va a ser interrogado, ponga la denuncia. Después el OIJ le dice que tiene que ir a cada uno de los bancos, porque ¿verdad? Entran a través de un banco y te sacan el dinero de todas las cuentas que uno tenga ligadas a la cuenta de uno. Hay que ir a cada banco también a volver a hacer fila para pedir que le den los movimientos, ¿verdad? Para ver y a poner la denuncia y para que, bueno, para que bloqueen la cuenta. Cuando vuelve al banco, con todo, primero es llevar el documento de comprobación de que denunció en el OIJ, ya por ahí lo están encaminando por un camino que no es el que le conviene a la víctima. Lo están llevando por la vía penal. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que el OIJ investiga, ¿ok? Uh -huh. En mi caso ya yo tengo 1 año y 4 meses de haber presentado la denuncia, no he recibido nunca una llamada. Bueno, a las personas que sí les resuelven, entonces les dicen, sí, miren, es que el caso suyo lo vamos a trasladar a la fiscalía, pero está en Liberia. ¿Cómo que en Liberia? Si yo vivo en San José. Ah, de ahí, pero es que fíjese que en el caso suyo, el estafador fue de Liberia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese primer momento de la estafa
los estafadores tienen testaferros mm, que han abierto cuentas así rápidamente. Y para abrir esas cuentas se prestan contadores públicos que certifican que esa persona tiene tanto de ingreso y el banco le abre la cuenta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que es del que a mí sí me consta, eh, la persona que recibió los primeros 4 millones que me sacaron, los recibió una persona que tenía 5 días de tener abierta la cuenta, que tenía ingresos por 600,000 colones como soldador, mm. así declarado, certificado por un contador público activo. Entonces, ¿cómo puede ser que el banco haga esa transacción que supera los límites transaccionales de ellos a una persona que tiene 4 días de tener una cuenta abierta y no revisan cuál ha sido mi historial de movimientos durante 30 o 35 o 40 años, ya no me acuerdo ni cuántos, desde que Ujú. yo tengo, desde que trabajo y que tuve que abrir una cuenta de ahorro en el Banco Popular para el ahorro obligatorio? Entonces resulta que muy fácil se la pasan a los estafadores. Entonces, en mi caso, pasó a 4 cuentas diferentes. Yo tengo los nombres, yo no tengo necesidad de que el OIJ los investigue. Más bien, yo se los pasé al OIJ. Fueron fulano, mengano, estas fueron las 4 personas que recibieron el dinero. Bueno, yo sé que el OIJ está saturado de trabajo y de demandas, entonces, a saber cuándo se va a ver eso, pero como además para revisar las cuentas de esos testaferros tienen que levantar el secreto bancario, Ujú. de yo no sé cuántos años pasarán para eso. Entonces, mientras tanto, obviamente el dinero no está ahí, porque ¿quiénes son estas personas que reciben el primer ingreso? Son personas a las cuales se les ofrecieron 20,000 colones por prestar su cédula y abrir la cuenta, y ya saben, ¿quién va a ir a la cárcel por eso? Imagínense que las personas que tenemos en el movimiento, que los han llamado y les han dicho, mire, usted tiene que ir a Liberia o tiene que ir a Punta Arenas, pero voy a recuperar la plata. No, la persona no parece tener nada. No, no, y yo no puedo ir. ¿Y cómo voy a ir si tengo que perder mi trabajo y tengo que ir allá a pagar hotel y tengo que ir a tener gastos? Entonces, obviamente, esas personas que también son cómplices, ¿verdad? Porque no son los verdaderos estafadores. Ellos no Claro, son los que se están quedando con los millones de colones. claro. Ellos son solo un medio para que ese dinero salga de los bancos a otros bancos. ¿A cuáles otros bancos van? A la vivienda, al BAC San José, usualmente a bancos privados. Y de ahí se esfumó. Una pregunta, doña Carmen, ¿cuáles son las estafas más comunes? O sea, ¿son telefónica, hay estafas por mensajes, se hayan detectado por correo electrónico? Mire, hace un año, cuando a mí me estafaron, recuerdo que los bancos enviaban a sus clientes directrices como no ingrese a ningún link. Cuando le soliciten ingresar a un link, no ingrese. Cuando le pidan la clave, nunca dé la clave. Yo creo que todos teníamos interiorizado eso. Entonces resulta que, por ejemplo, en mi caso y en la mayoría de los casos es por una llamada telefónica. Pero bueno, no nos pidieron nunca la clave. A mí nunca me la pidieron. Incluso el falso empleado bancario, porque eso era, y los bancos no habían dicho que tenían falsos empleados bancarios, a pesar de que en algunos bancos sabemos que han habido despidos por esto. Es decir, ellos saben que eso se está dando. Yo no puedo decir que el cómplice como tal es el banco, Claro. pero que en los bancos, como en cualquier otra institución, hay gente corrupta que se está prestando para eso. Eh, Entonces, Perdón, ¿considera usted que el usuario o el cliente peca de confiado también? ¿O es que la estafa está tan bien montada que a uno no le da para pensar que está siendo estafado? mire, está muy bien montada, está muy bien montada. Yo le puedo decir que los que llaman son profesionales, gente que sabe lo que está haciendo. Inclusive tenemos un caso de una compañera, porque estamos hablando de gente, porque al principio se planteaba como que éramos los adultos mayores.
a los que nos pasaba. Mm. Porque claro, porque como no sabemos de tecnología y como somos ingenuos y qué sé yo, ¿verdad? Entonces resulta que el tema va así. Salen las bases de datos. Hay bases de datos que los delincuentes tienen. ¿Cómo les llegan? Bueno, hay que, se sabe, ¿verdad? Alguien se la vendió, porque no son regaladas, se las Claro, vendieron. Ok, ahí sale el nombre, el teléfono, la dirección, el monto de ingresos, los movimientos, y tienen tanta información que a veces saben que el día de mañana les va a entrar tanto dinero claro. y el día de mañana los estafan. Entonces, una de las compañeras, por ejemplo, estaba buscando trabajo. Estamos hablando de una doctora, o sea, alguien que conoce de joven, una persona joven que se maneja con todo este tipo de tecnología. Y le hicieron una entrevista. Y claro, pues está normal, en pandemia la entrevista. Dice que ella puede jurar que la persona que se la hizo era un especialista en la materia de la que estaban solicitando la información, porque es decir, dice que un médico general no podía hacer esa entrevista. Las cosas que le preguntó eran muy profundas. La tuvo mucho rato, porque siempre hay un tiempo en que te tienen entretenido. Ujú. Entonces, le hicieron una entrevista difícil, ella la pasó, se supone que ya la iban a nombrar en una clínica privada, y entonces le dijeron, bueno, ahora lo que procede es ya registrar su cuenta, porque en la cuenta que se le va a pagar el salario y qué sé yo, y por ahí se fue. Ahí le habían sacado todo el dinero. Entonces, como le digo, aquí no hay por dónde librarse. Es claro, mire, esas personas que llaman son gente profesional, muy, muy entrenados, que saben cómo hablarle, que se presentan como empleados del banco y porque uno no les va a creer. Si Ujú. en ese momento, por ejemplo, el banco no había alertado, imagínense que yo misma trabajé en el banco. Yo trabajé en el Banco Popular. Y a mí quien me llamó me decía, compañera, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Verdad? Mire, es que usted Sabía. sabe que estamos cambiando las tarjetas cuando se habló de que les iban a poner un código que uno tenía que dar para poder pasar la tarjeta de Sí, 4 dígitos. sí, el de cuatro Sí, dígitos. entonces, en Ujú. fin, entonces, yo le dije, no, mira, yo en realidad poco uso la tarjeta. No, pero ¿cómo usted, si usted ha trabajado aquí, cómo, ay, mire, este era su correo, ¿verdad? Claro, así, sí, ese era mi correo. Te hacen entrar en esa confianza Y que sí. usted, eh, no sé, la noto como, porque yo le decía, mira, la verdad es que tengo mucha pereza de hacer esto, la verdad no me interesa. Y me decía, pero ¿qué es lo que le pasa, compañera? Porque usted no colabora. Dígame una cosa, yo a usted le pedí la clave. Le digo, yo no, no, no me la he pedido. Le he pedido que ingrese algún link. Le digo, no, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que a usted le pasa? Y bueno, ahí seguimos conversando. Mire, veo que recientemente a usted se le murió una hermana que la tiene, está aquí registrada en su cuenta. Ah, sí, fíjese, ay, qué barbaridad por las cosas que usted ha pasado y taca. Le digo yo, pero vea, se está haciendo un poco largo esto. Ay, pero usted sabe cómo funciona ese banco, si usted lo conoce, usted estaba aquí. Entonces, yo realmente en todo momento creí que estaba hablando con un funcionario del banco. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Si uno recibe una llamada de un banco, colgar y llamar uno, ir a una sucursal, o sea, ¿cómo? Mire, yo ahora ni siquiera, vamos a ver, cuando me llaman de un banco y yo los escucho, siempre estoy desconfiada, pero en el momento que me dicen, ¿me puede dar su número de cédula? Y yo le digo, no, mire, no se lo voy a dar, si es del banco, ahí lo tienen. Ujú. Pero me parece que el tema no va de prevenir a Ujú. las víctimas de lo que no deben hacer. Es que me parece que por ahí es que ha ido mal el enfoque desde el primer momento, porque nos están endosando a las víctimas la responsabilidad de cuidar nuestras cuentas, la responsabilidad de detectar quién nos llama cuando el dinero está en el banco. O sea, si yo dejo al niño en la guardería, la responsabilidad de la guardería es cuidar a los niños que estoy dejando. Si yo dejo el carro en un parqueo y hay jurisprudencia en ese sentido, es responsabilidad del parqueo
cuidarlo. Y no pueden decir que no se hacen cargos si algo sucede. ¿Cómo es posible que nosotros vamos a los bancos como una clientela cautiva? ¿Por qué? Mire, Alex, usted lo sabe. Si usted no tiene una cuenta Iván, usted no le depositan el salario. Claro. Pero además, si usted va a pagar el teléfono, la luz, el cable, todas las cosas que nosotros pagamos. Pero ahora no solo eso. Si uno va al Banco Nacional, por ejemplo, para decir que le den los movimientos de la cuenta, porque sospecha que puede estar pasando algo, le cobran $10 por página. Pero ¿cómo es eso? Es decir, ya casi que te prohíben ir a los bancos. ¿Por qué? Porque ellos quieren que uno use esta tecnología, porque obviamente les sale más barato pues tener menos personas atendiendo. Pero entonces la obligación del banco es custodiar el dinero que tienen ahí. Así como un comerciante, según la ley del consumidor, tiene que darnos garantía sobre los productos que les compramos, los bancos tienen obligación de darle seguridad al dinero que está depositado en esas cuentas. ¿Por qué? Porque los bancos públicos o privados lo que tienen es un negocio que se llama, una actividad económica que se llama intermediación financiera. Y en esa actividad económica los bancos ganan mucho, ganan millones de millones de millones de colones y de dólares. ¿Qué es lo que ganamos las personas que lo llevamos ahí? Pues hasta ahora solo hemos ganado en seguridad, porque ¿qué es lo que le acreditan a uno en intereses? Un colón, 100 colones, 200 a veces, eso no es ganancia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros le entregamos el dinero al banco, nos quedamos muy tranquilos porque el banco está en el sitio seguro, porque si yo tengo una caja fuerte en la casa, me la abren y me pueden matar. Si tengo una botija por ahí en el jardín, pues tengo que ir a estar sacando el dinero que se llena de Claro. moho e ir a hacer filas, largas filas para poder pagar cada cosa. Entonces, la obligación del banco es dar seguridad. A mí me gustaría aquí hacer un paréntesis, doña Carmen, porque es muy importante. Todo lo que nos has dicho es importantísimo, pero hay una parte aquí que hay que recalcar. Somos o son víctimas, no son los delincuentes. Son la sociedad en general, los familiares, los amigos, son muchas veces muy ingratos. Entonces dicen, qué bruto, ¿cómo fuiste a caer? Y la misma persona, porque yo hablé precisamente con una víctima la semana pasada, eh, conversación de amigos, y me decía, no, es que dentro de todo hay un poco de brutalidad de parte de uno, que se deja estafar. Entonces siempre uno se achaca la culpa, ¿verdad? Y creo que un poco lo que hablábamos antes de la entrevista, los medios de comunicación, la sociedad en general, ha colaborado en eso, en decirle a usted qué no debe hacer, qué debe hacer, por qué debe hacer, y hacerlo sentir a uno culpable porque sí, atendí la llamada que no tenía que atender, me metí al link que no tenía que meterme, entonces es culpa mía. O sea, nos han vendido tanto esa idea de hacernos sentir mal y culpables cuando no somos nosotros los que estamos haciendo esa acción criminal. O sea, y lo que usted mencionaba anteriormente, es responsabilidad del banco cuidar nuestro dinero. Para eso se pone ahí, para eso le pagamos al banco. O sea, el banco te cobra un saldo mínimo. Si usted tiene menos de X cantidad de dinero, te cobra. Luego le venden a usted seguros, Exacto. además, Que además cuando seguros te estafan no funcionan. que además cuando te estafan no funcionan. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la prensa o los medios de comunicación? Creo sé que son descendientes con los bancos, con las cosas que han pasado. ¿Cómo lo ve desde su óptica como víctima, como una persona que ha pasado por toda esa la experiencia que ha tenido? A mí me parece que ha habido un proceso de socialización muy bien manejado. Por supuesto, desde los bancos. Entonces, desde el momento en que se establece que la denuncia primero va al OIJ, ya te están mandando por el camino equivocado, porque no están permitiendo que se le reclame al banco. Entonces, eso se ha reproducido tanto
Y lo dicen tanto en su publicidad y en los mensajes que envían a los clientes que pareciera que las víctimas fallamos. Pero ¿qué pasa? Los bancos van detrás de nosotros, porque como le digo, cuando a mí me estafaron, no hablaban del falso empleado bancario. Cuando resulta que las estafas van cambiando de modalidad y cuando lo que te hablan son falsos empleados bancarios, entonces le ponen atención a eso. Ahora también dice, no hagan caso del falso empleado bancario. Nunca le vamos a pedir por teléfono, taca, taca, taca. Todo lo vamos a hacer por correo electrónico. Pero bueno, también se apoderan de los correos electrónicos. Pero yo creo que aquí es un proceso de la sociedad como tal. Primero, los bancos tienen sí o sí que modernizar sus sistemas de seguridad. Ellos tienen que invertir en seguridad y nuestro dinero, nosotros deberíamos de tener la paz y la tranquilidad de que el dinero está seguro en el banco. Por otro lado, las víctimas no tenemos por qué tener vergüenza, no tenemos por qué escudarnos en el anonimato, porque eso lleva a la impunidad. ¿Sí? Si cada persona que cuenta su historia en la prensa no da su nombre, ¿y qué pasa? Es un número más, es una estadística. Entonces nosotros empezamos llamando a dar la cara. Y el movimiento ha venido creciendo. En este momento ya somos 2.700 personas. Ahora, ¿para qué nacimos? En un principio, bueno, yo lo primero que hice fue buscar víctimas y buscar amigos míos cercanos que me ayudaran a hacer un equipo de trabajo para crear un movimiento. Entonces, ahí vamos, recuerdo cuando decíamos, ay, ya llevamos 30 personas, ¿verdad? Qué emoción. Entonces nos trazamos una serie de objetivos. Uno de ellos era acompañar a las víctimas, que las víctimas no se sintieran solas y que supieran que muchas otras personas sentíamos lo que ellos sentían, teníamos empatía total porque lo habíamos vivido y que estábamos organizándonos para hacer algo. La ansiedad de las personas que llamaban era cómo hacían para defenderse legalmente, porque todo lo que quieren es recuperar su dinero. Y estamos hablando de que a la gente le roban los ahorros y no tienen con qué pagar. Entonces, nos planteamos como movimiento en ver cómo ayudábamos para brindarles alguna respuesta legal. El acompañamiento, la respuesta legal, el crecimiento como movimiento para sensibilizar a la población de lo que está pasando. Es decir, que esto no es un problema mío o suyo. Ah, como usted no lo han estafado, a usted no le importa, pero ya usted sabe lo que sintió su amiga. Yo sé lo que sentí yo, más lo que han sentido todas las personas que nos cuentan sus testimonios. Nosotros en la página hemos estado publicando testimonios de víctimas y es realmente un proceso doloroso. Es decir, las personas se quiebran cuando están dando su testimonio. Somos seres humanos que estamos sufriendo eso, ¿verdad? Perdón, y toda persona que tiene una cuenta bancaria podría ser víctima. Podría Toda ser víctima, persona. puede ser su papá, su mamá, su pareja, su hijo, su hija, usted mismo, o sea, como mencionamos anteriormente, sin importar el rango de edad, la escolaridad, porque Así eso es, está demostrado que no son solamente los adultos mayores los que son ah, víctimas, no, que no, no son solo las personas de baja escolaridad, como llaman, o sea, cualquiera. tenemos informáticos Ujú, jóvenes que están estafados. ujú, Tenemos máster en especialidades de la informática que están estafados. Y tenemos médicos, abogados, todo tipo de profesionales, jóvenes, adultos, toda persona que tenga una cuenta bancaria porque consiguió un trabajito, a algunos se les ha ido el primer salario, ni siquiera lo vieron, ¿verdad? Entonces aquí no se trata de tener mucho dinero o poco dinero. ujú. Obviamente con las bases de datos que ellos tienen, pues van más sobre las cuentas que tienen, Claro, que saben que se pensionaron y que entonces les tienen las prestaciones o que les va a claro. entrar
las prestaciones, que les va a entrar los fondos esos que uno va ahorrando durante su época de trabajador, o que les entra la pensión, es decir, pero a los que les entra el salario y son salarios altos, se los quitan, o que tienen ahorros. Incluso, mire, hay cuentas de ahorros que son como que van detrás del ahorro a la vista. Entonces son cuentas que casi ni uno puede sacar porque son cuentas más seguras, por decirle de alguna manera. Es como para ahorrar. Pues esas se van, todo, todo. Y si usted tiene tarjeta de crédito, sobre esas tarjetas de crédito le sacan esos créditos que le preaprueban. Pero si usted va a sacar un crédito a un banco, uno sabe lo que implica, traiga esto, traiga todos los documentos, los que garantizan las constancias, pero ahí, en 10 minutos, a una compañera le sacaron 12 millones de colones sin intervención de ella. Y ahora está pagando la deuda, porque además quedó con una deuda que el banco le cobra a ella y que le iba a embargar el salario, porque no hay Es, ninguna esa, empatía de los bancos, ¿verdad? esa víctima que yo le comentaba, con quien conversé la semana anterior, le sucedió precisamente eso. Un crédito preaprobado de 3 millones Okay. de colones, sin intervención de ella, simplemente lo preaprobaron, lo hicieron, lo pasaron. Nadie sabe cómo, porque ella estaba trabajando. Cuando se dio cuenta, pues ya el dinero no estaba ni en su cuenta, o sea, Así ya lo habían es, sacado. Entonces así son, es. hay varias, hay muchas formas de que están estafando sin, creo que sea como haciéndose más sofisticada la estafa. Cada vez más sofisticado, así Ujú, es. ujú, Cada vez más sofisticado. Bueno, entonces le decía que el movimiento buscó eh, consultorios legales que estuvieran dispuestos a apoyarnos y a llevar demandas. Entonces, justamente tenemos en este momento dos. ujú, Uno que ya tiene una primera demanda presentada contra el Banco Nacional con 17 casos. ujú, Estamos hablando ahí de 400 millones de colones. Estamos hablando de otra demanda presentada contra el Banco Popular con 11 víctimas, 160 millones de colones. Y es muy claro, es muy importante que quede claro aquí que ahí no es que estamos solo pidiendo que se restituya lo que estafaron, es que respondan por los daños y perjuicios, claro, porque todas las víctimas hemos pasado por gastos médicos, porque ujú, nos hemos enfermado. claro, Todas, mire, todas sin excepción. Las que menos pierden el sueño varios días, pierden la seguridad, se deprimen. Es que son tantas, pero tantas ujú, cosas. Y hay enfermedades que nos aparecen por eso. Y por claro, todas esas enfermedades no solo las sufrimos, sino que además tenemos que pagar. Tenemos claro. que pagar los médicos y los medicamentos. Ujú, Entonces, en el campo legal ya están esas dos demandas presentadas y están en preparación en este momento como 10 de bancos privados, que como le ujú, digo son menos, ¿verdad? Y tenemos ya 26 nuevos casos del Banco Nacional que van a ser presentados y otro grupo importante contra el Banco Popular. O sea, esto no se detiene, las demandas siguen. Pero a la par de eso, como estamos convencidos que esto es algo, un cáncer que está carcomiendo esta sociedad ujú, y que lo que no les pasa, a los que no les pasa lo ven con indiferencia, claro, entonces además estamos presentando un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. ujú, ¿Para qué? Para que se haga claro en la ley la responsabilidad de los bancos. Así como, por ejemplo, cuando una institución pública, un chofer, por ejemplo, atropella a una persona, ujú, la institución pública asume responsabilidad por la responsabilidad objetiva que tiene. Bueno, en este caso, los bancos también, si tienen funcionarios corruptos que están dando información o si tienen gente que se está equivocando, mire, hay personas, es que le va a parecer increíble, salen al banco y se van corriendo porque los están estafando y mientras están en el banco, los siguen estafando.
porque no les logran bloquear la cuenta o yo no sé si es que se hacen los tontos. La cosa es que hay un caso que la persona salió del banco desesperado porque tenía más de una hora de estar ahí, no le resolvían nada y se fue al otro banco donde tenía otra cuenta y me dice, ¿cómo? Si se la están jalando de aquel banco. Entonces es que ni eso, es que ni siquiera hay una atención especial, una ventanilla para decir, mire, es que me están estafando y que lo atiendan. No, 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 viera qué feo le dicen a uno. No, no, vaya, haga fila, vaya, vaya. Quiere que la atiendan, pero es que me están estafando. No importa, vaya, haga la fila. Y ahí se consuman las estafas. Sí, ni una línea de emergencia, una línea que inmediatamente uno pueda La llamar a menor algún tipo de... empatía, no les interesa para nada. Y si uno llama para que le bloqueen la cuenta, es lo mismo. Le dicen llame al número tal. Y mentiras, no se resuelve. A la gente le estafan igual. Claro, y además, si usted llama a un banco, tiene que escuchar la grabadora, Ah, que si es sí, para esto marque uno, si es para esto marque dos. A veces exacto, creo yo que está uno en un momento tan desesperante que no quiere, o sea, cada segundo, cada minuto cuenta. exactamente. Y mientras que entonces logras dar con alguien, si es que logras dar con alguien, porque a veces tienes que te ponen en fila, que sos el cliente número 10 y entonces van pasando Ujú. y de pronto te contesta alguien y te dice, no, pero es que eso no corresponde a este departamento. Tiene que llamar y marcar la extensión tal. Exactamente. O Entonces, ya lo mientras estafaron. Ya ya lo no podemos zafaron. hacer nada. Ya no. Carmen, muchas gracias por el tiempo, hay mucho, esto es un tema que da para mucha conversación, da para muchas horas, creo yo. Le agradecemos mucho el tiempo, la disponibilidad. Cualquier cosa, si usted ha sido víctima, si está pasando por ese proceso tan doloroso, sabe que hay un movimiento que los apoya, que le puede apoyar. Por favor, escriban a las redes sociales de ese movimiento y Carmen y el otro, el equipo le estará dando pues todo el soporte, la guía, y algo muy importante, que aunque no parezca, no, o no lo parezca así importante, el apoyo moral. El apoyo moral en esos momentos creo que es vital y ya después se van solucionando todos los otros problemas. Carmen, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por la oportunidad.